Como decía al principio en la introducción, cuando hacemos un pequeño resumen de todo lo que vamos a hablar el día de hoy y dependiendo siempre del tiempo que tengamos y lo que nos encasquillemos en cada tema, querías hablaros de una disparatada dieta, algo que están utilizando muchas personas, sobre todo de bajos recursos y que si ya fuera de lo que podamos decir que alimentarse y hacer ejercicio realmente es la solución para adelgazar y vemos que muchas personas pues que se ven en ese problema, ya sea por temas psicológicos o incluso físicos o médicos, en los cuales ven ese impedimento de poder adelgazar y demás, y que incluso hemos visto mucho en las noticias, como en Turquía están haciendo locuras de incluso con Botox. Reducir el estómago y hemos visto muchas personas que incluso han fallecido por culpa de esta práctica y de este turismo médico que está sucediendo en Turquía y que fuera del implante de pelo que tanto se habla, pues se hacen otras muchas cirugías que con todo incluido, viaje, hotel, cirugía y demás, en 3 días, pues te reducen el estómago con Botox y terminan mucha gente falleciendo, ¿no? Pues fuera de estas prácticas existen otras, hay un pequeño mito en relación a esto que también lo voy a mencionar, lo he intentado buscar algo, pero no hay nada disponible realmente, lo único que podemos hablar es de casos médicos contrastados y que gracias a las declaraciones de estas personas bajo esta situación, pues podemos saber que ha sido así, que han llegado a esta disparatada dieta que puede ser fatal, ¿no? Uno de los trucos, dice la noticia, uno de los trucos para adelgazar más disparatadas es ingerir deliberadamente huevos de tenia, un parásito que puede medir hasta 10 metros en el intestino y formar quistes en otros órganos como el cerebro. Sí, sé que suena loco, yo también lo pensé, pero hay casos médicos contrastados que hacen alusión a esto y como digo, hay un mito en el que incluso parece ser que se venden pastillas a base de este ingrediente de huevos de tenia, pero vuelvo y repito, yo he hecho la investigación y no he encontrado nada. Entonces nos vamos a basar en la contrastación médica y contaremos un caso, como cuenta la noticia, relacionado con esto, ¿no? Generalmente los trucos, dice la noticia, generalmente los trucos para adelgazar que van más allá de un estilo de vida saludable suelen ser patrañas. Yo creo que todos lo sabemos y todos los que hemos pasado por un proceso o un intento de adelgazamiento, pues nos hemos encontrado con todas estas noticias y productos de teletienda milagrosos que te ayudan a adelgazar, ¿no? Entonces, esto no es más que patrañas. Algunos simplemente porque no tienen sentido y otros porque además resultan muy peligrosos. En este último saco hay hábitos tan disparatados como ingerir, y es lo que nos trae esta noticia de aquí, huevos de tenia, un parásito que, entre otros síntomas, causa la pérdida de peso. Pero no solo provoca pérdida de peso, ¿de acuerdo? También puede causar náuseas, dolor de estómago, gases y diarrea en el mejor de los casos. A veces pueden formarse quistes larvarios en los músculos o el cerebro, y ahí ya llegan síntomas mucho más graves como convulsiones, fuertes dolores de cabeza, confusión, mareos, debilidad muscular o mala coordinación. Por eso es muy preocupante que haya personas capaces de ingerir totalmente a propósito los huevos de tenia. Incluso se dice que se venden pastillas a base de este ingrediente. Esto es un mito. No he encontrado estos anuncios, ni siquiera buscando muy profundamente la Deep Web he encontrado algo que hiciera alusión a este tipo de pastillas. Entonces, podemos entender que simplemente por este caso y varios que comentan en la noticia, eh, de alguna manera ha existido o existe alguna guía por ahí
que explica cómo acceder a estos huevos de tenia y poder ingerirlos, ¿no? Ya sea, pues como dice el mito, incluso hasta pastillas, ¿no? Pero bueno, lo vamos a dejar en mito. Vamos a basarnos en los hechos científicos y cómo relatan esto en la noticia, ¿no? Los huevos de tenia para perder peso, vuelvo y repito, son una idea peligrosa. Normalmente la infectación por tenia suele darse por el consumo de agua contaminada o también de carne de cerdo o ternera cruda o poco cocinada. Igualmente, esta, pues anteriormente tiene que estar infestada de este parásito, ¿no? Hoy en día los controles de calidad a los que se somete la carne hacen que sea mucho más complicado que eso ocurra, aunque siguen dándose casos, sobre todo en personas que han comido carne que no haya pasado los controles veterinarios. Esto pasa mucho pues en la cacería de jabalí o en las matanzas de cerdo, que en algunos pueblos todavía se sigue haciendo y que, bueno, fuera del control sanitario, aunque ya sabemos que, por ejemplo, aquí en España eso es prácticamente imposible porque incluso hasta lo tienes que hacer muy a escondidas, ¿no? El cerdo que tengas tú en casa, aún así pasa por un veterinario. El jabalí de cacería te lo tendrías que llevar y despiezarlo de manera extranjis, pero normalmente todo cazador sabe y respeta que si va a consumir esa carne tiene que pasar por un proceso de análisis veterinario y que estos luego dan el visto bueno para poder consumir esa carne que ha sido capturada por el método de cacería deportiva. Por ejemplo, yo hablo de aquí en España, que conozco varios cazadores que se dedican a ello y cazan venados, jabalíes y cosas así. Y pues he podido contrastar esta información y este proceso veterinario por el cual la carne tiene que pasar para poder ser consumida. Y vuelvo y repito, esto está dentro de la voluntad del cazador o si te coge el SEPRONA en ese momento, pues te exigen esos papeles que te permite primero cazar ese animal y que luego te obligan a llevarlo a análisis veterinario antes de su consumo, ¿no? También es un factor de riesgo la mala higiene, ya que el lavado de manos, por ejemplo, ayuda hasta cierto punto a prevenir la infestación. Esto, pues, en países subdesarrollados sabemos que suele pasar mucho y es por culpa de la higiene, ¿no? Los huevos de tenia son muy pequeños, pero una vez que el animal se vuelve adulto puede llegar a ser muy largo, hasta los 10 metros dependiendo de la especie. Hay 3 especies y dependiendo de la zona del globo, pues se llaman de diferente manera y llegan hasta los 10 metros y la más pequeña puede tener 3. Durante su estancia en el intestino, absorbe parte de los nutrientes de los alimentos que comen las personas infestadas y de ahí que como el efecto secundario es la pérdida de peso, ¿no? Por eso ya en el pasado pasó a formar parte de los eh, disparatados trucos para adelgazar de los cuales estamos hablando, ¿no? Entonces, eh, aquí en la noticia comentan un caso muy preocupante en los cuales una chica de 20 años, y dice la noticia, y leo textualmente, no se sabe cuántas personas han podido caer en este timo, pero basado en este caso específico y alguno más a los cuales hemos tenido acceso y comentan aquí en la noticia, pues podemos alegar que existe y que ha sido así, ¿no? En el panorama científico existe uno de los famosos casos de una chica de 20 años que acudió a un hospital de Pekín con dolor de cabeza y abdominal. Reconoció que un año antes, preocupada por su obesidad, había buscado en internet trucos para adelgazar. Entre ellos encontró que existían cápsulas con huevos de tenia. Compró algunas y comenzó a tomarlas. En solo 4 meses había perdido 27 kilos. Parecía pues todo un éxito, claro. Pero después llegaron las náuseas y el dolor de cabeza. En su primer ingreso hospitalario se le detectó presión intercraneal alta, pero el resto de pruebas que se le realizaron parecían normales. Debido a los problemas que tienen de sanidad en Pekín, rechazó hacerse una resonancia magnética por motivos económicos, con lo que
eh, había o se le había diagnosticado con una, podía ser una encefalitis viral, se trató con antivirales y fue dada de alta. Desgraciadamente los síntomas no mejoraron y tuvo que volver unos meses después. Entonces tenía también dolores abdominales, náuseas, visión borrosa y lesiones modulares en torso, cabeza y cuello. Esta vez sí se le hizo una resonancia magnética, ya debido pues a que era la segunda vez que era ingresada y con más síntomas todavía. Esto reveló que tenía quistes en varias zonas del cerebro, así como en los tejidos subcutáneos, los músculos de la cara, el cuello y la lengua, los músculos abdominales, el hígado y el peritoneo. Finalmente fue diagnosticada con cisticercosis. Esto es una afección que se da cuando se forman quistes de las larvas de tenia fuera del intestino. En su caso estaba diseminada por muchísimas zonas y se había complicado, produciendo hipertensión craneal y epilepsia. Felizmente fue tratada con un antiparasitario y afortunadamente los quistes empezaron a remitir al punto de desaparecer. Pero la situación podría haber sido mucho peor. Además, por supuesto, una vez con la tenia fuera de su cuerpo, eh, por ende, dejó de adelgazar. Por lo que poner en riesgo su salud no había servido para nada. Cuidado con los trucos para adelgazar. Tenemos acceso en las redes sociales a muchos de ellos. Utilizan muchas veces a famosos sin su consentimiento para hacer alusión a que estos procesos funcionan. Y no funciona ninguno. Eh, lo único que funciona es someterse realmente a un médico especializado y que fuera de, vuelvo y repito, que todos conocemos como comer saludablemente y hacer ejercicio, pues los que incluso me incluyo, eh, a pesar de que me gusta y siempre me ha gustado el deporte, pues por voluntad, yo qué sé, es que poner excusas. Es poner excusas, es que no hay más nada que decir, son excusas, todo lo demás son excusas, ¿no? Pues fuera de, cuando digo que son excusas es porque no tienes ninguna afección médica que te impida adelgazar o no tienes ninguna afección psíquica que te impida hacerlo, ¿no? Pues con esto no quiero criticar a todas aquellas personas que aún así pudiéndolo intentar no lo hacen, pero resulta que tienen algún trastorno psicológico que no se los permite o que incluso pueden tener algún problema hereditario o físico que no les permite adelgazar y por ende tienen que pasar por quirófano o hacer algún tipo de cirugía, ¿no? Pues fuera de eso, hacerlo siempre con un profesional, cueste lo que cueste, es vuestra vida la que está en juego. Entiendo que hay mucha gente que tampoco es accesible y que incluso estos procesos fuera de hacer populismos ni nada por el estilo, tendrían que ser evaluados muy bien y una persona joven con sobrepeso es una persona anciana con muchos problemas, ¿no? Entonces, si la seguridad social como la que tenemos en España tuviera en cuenta la proyección de estos problemas que estamos teniendo de obesidad y que incluso en otros muchos países son mucho más grandes, pero que incluso aquí tenemos datos de obesidad de niños de 14 años obesos, incluso menos. Si tuviéramos en cuenta eso y pudiéramos coger ese problema a tiempo, la seguridad social se evitaría otros muchos de las personas mayores. Y así con otras cantidad de acepciones y problemas de salud que podemos tener otro en día, ¿no? Entonces, tenerlo en cuenta y bueno. Y nos dice, a ver, leo por aquí, Pedro, no sé si lo quieres comentar. Sí, adelante. Sí, bueno, he puesto ahí en Ajá, en el back channel de lo que estabas hablando de la cisticercosis, ¿no? ajá, Es una infección parasitaria de los tejidos causada por los quistes larvarios
de la tenia porcina, ¿ok? Ujú, Bueno, es una de las variedades de tenia, ¿ok? Estos quistes afectan el cerebro, los músculos y otros los tejidos. Son una de las causas principales de la epilepsia, ¿ok? En adulto, cuando ya está avanzada, ¿ok? De la mayoría de los Países Bajos. O sea, por lo general están en los Países Bajos porque no existen controles sanitarios a veces en las matanzas de los cerdos, ¿no? ujú. Otras preguntas, ¿cuáles son los síntomas del parásito de cerdo? Bueno, los síntomas más comunes son convulsiones, dolor de cabeza. Sin embargo, también pueden aparecer síntomas como la confusión, desconexión con la gente y el ambiente circundante, problemas de equilibrio, etcétera, etcétera, etcétera. Ujú. Yo te puedo analizar que, a ver, yo vi un caso en Venezuela, bueno, uno no, varios casos, más que todo uno muy cercano de una persona que se comió un cerdo en una de esas matanzas, pues, que son familiares, algo así, y, Sí. estaba infectado de eso. Mira, tuvieron que llevarlo a Brasil porque, me explico, cuando ya llega al cerebro y se avanza mucho, Ujú. pues te puede matar, o sea, y el tipo veía cosas que no, o sea, alucinaciones de todo, ¿me entiendes? O sea, y tuvo un tratamiento que yo creo que pues, adelgazó más con el tratamiento de antibióticos y especiales, ¿no? Porque ya estaba avanzado y tuvo la suerte de salvarse, al igual que esa que acabas de mencionar ahorita, o sea. Sí. De hecho, tanto es la cistercirquiosis, se llama, Ujú. como también hay otro parásito que también es letal que va al cerebro. Por eso es que el cerdo lo tienen, todos los que trabajan en mataderos de cerdo, todo es frío, ¿me entiendes? Porque el parásito lo mata el frío más que el calor, Ujú. ¿entiendes? Temperatura bajo cero y mantenidas 2, 3 días, ¿me entiendes? Por eso es que cuando beneficia la carne de cerdo, no, lo más recomendable es no comértela ahí mismo, sino meterla a bajo cero o muchos grados bajo cero por lo menos unos 3 días para que la fibra parta, etcétera, y ese parásito pues se extinga. Eso es mi pequeño aporte, ¿no? Porque sí lo he visto, ¿no? Gracias por el aporte y sobre todo la aclaración de que esa es de que proviene del cerdo, ¿no? Los diagnosticados con esa infección de circosis, ahí ya no lo hemos aprendido, viene del cerdo. Pues sí, pues eso, tener muchos cuidados y como digo, fuera de Y, los... y, y, Ajá. y ojo, hay otro parásito muy también parecido, Ujú. que ese sí le dio un primo mío, mira tú cómo le dio. Se llama el parásito de la rata. ¿Y cómo le dio? Pues llegó a una licorería, a una venta de licores, ¿verdad? Y compró una lata de refresco de cerveza. Pues compró en ese caso cerveza y iba al aeropuerto a buscar a su padre que venía de Canarias, allá en Caracas. ¿Y qué pasa? Al parecer en esos depósitos donde estaban las latas de cerveza, habían ratas, ratones y le meó la rata a las latas, ¿no? ¿Me explico? Sí, sí, Él sí. no limpió la lata cuando la abrió, no la limpió bien. Abrió y se tomó su cerveza. Bueno, a los 16 días más o menos, bueno, mi primo veía alucinaciones y que le entraron, que fulanito le bajó los muebles y se los subió y hablaba locuras y nadie sabía qué era. Inclusive él tenía un seguro muy bueno, llegaron los paramédicos, etcétera, y decían, pero tiene todo bien, hasta que mi hermana dice, bueno, que es bióloga, dije, bueno, mira, a mí me parece más bien esto algo raro, vamos a llevarlo por una bioanalista que es amiga mía y efectivamente cuando le hizo las pruebas tenía el parásito de la rata, que es muy parecido cuando llega al cerebro. Y ese tío estuvo para quitarse ese parásito como 2 meses con antibióticos de alto espectro por la vena, ¿eh? Joder, Y hospitalizado, sí señor. qué Que de locura. hecho él era contador y estaba en la época de impuestos y le dijo a un médico, mire, yo estoy tan débil que no sé cómo me dice, bueno, lo único que es inyectándote esteroides, pero, y dice, bueno, inyéctemelo porque yo tengo que hacer las declaraciones, pero sí o sí ya, ¿me entiendes? Entonces, después de esa vez quedó gordo, pero porque tuvo que ponerse un tratamiento con esteroides para poder otra vez recuperar peso. Jo- Eso te puedo reducir allí. Sí, 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 sí. Es una locura, al fin y al cabo es una locura este tipo y que esto se recurra como manera de adelgazamiento, pues es más loco todavía, ¿no? Entonces, yo creo que el tema es ese, tenemos que tener cuidado con qué decisiones tomamos y bueno, como ahí quería enlazar con el tema ese de Turquía y cómo pues allí te reducen el estómago con Botox y hemos visto varios fallecidos, ¿no? Entonces, estas locuras siguen sucediendo en vista de... eh,
allá ahí nos podíamos meter un poquito en que es que estas cosas son un poco caras, es que no sé qué, es que no sé cuántos. No nos olvidemos que es tu vida y es tu salud. Entonces, estar obeso, sí, es un problema, pero morirse por intentar no serlo, yo creo que el problema es por ese lado es mayor, ¿no? Entonces, consensuar bien las cosas en su debido momento y sobre todo con profesionales de verdad. Así que poco más, seguimos. Venga. You wake up in the morning, put your coffee on, you stay